Sí. Sí, profe. Te pongamos la modo presentación. A ver, un segundito. Ay. Un segundo. Uy, ¿qué hice acá? Listo. Bueno. Y en un segundito que yo les tengo una foto por acá también de un paciente hoy. Listo. Bueno, la clase de hoy es más que todo para hablar como de las algunas de las patologías más frecuentes de los nervios periféricos. Listo. Y quiero aprovechar la clase, siempre la aprovecho como para que conozcan un poquito de otras cosas que hacemos los fisiatras, que son los estudios de electrodiagnóstico o la electromiografía. Siempre explico esta partecita y siempre me gusta pues como comentársela a ustedes, más que todo para que tengamos claros las indicaciones de cuándo solicitar una electromiografía y al menos saber cómo se hace el estudio, ¿listo? Porque es un examen que a veces mandamos muchas veces sin la indicación precisa y que no sabemos bien cómo se realiza. Entonces, como es un examen que puede ser tan incómodo, al menos decirle al paciente más o menos cómo es el examen y al menos ustedes también conocer cómo son estos exámenes. ¿Listo? Entonces, para hablar pues como de los nervios periféricos, pues tenemos que hablar del sistema nervioso periférico. La unidad funcional del sistema nervioso periférico, la célula por excelencia, van a ser las células de Schwann. Listo. Y el sistema nervioso periférico incluye entonces, cuando hablamos de sistema nervioso periférico, hablamos de las raíces nerviosas, de los nervios periféricos, de las neuronas sensitivas, de las placas motoras y la unión neuromuscular. Listo. Esto también está dentro del sistema nervioso periférico. Entonces, vamos a encontrar enfermedades de las raíces nerviosas. Básicamente, pues podemos hablar de radiculopatías o compresiones en las raíces nerviosas. De ahí, principalmente, radiculopatías cervicales o radiculopatías lumbares, ¿cierto? De los nervios periféricos, que es lo que vamos a hablar ahorita. Y de las placas motoras y de la unión neuromuscular, pues quiero mencionar como 2 o 3 cositas. Recordemos la unión neuromuscular, que es esa conexión virtual entre la neurona, entre la dendrita y la membrana celular del músculo. Y es en esa unión neuromuscular, pues también podemos encontrar algunas patologías. La principal o la más conocida, pues va a ser el botulismo, ¿cierto? Y de hecho, cuando nosotros estudiamos algunos medicamentos, principalmente hablando de la toxina botulínica, pues hablamos de bloqueo de la unión neuromuscular. ¿Listo? Entonces, para que lo tengamos en cuenta y recordemos pues como esta parte. Ahora bien, esto es un esquema de lo que es una raíz nerviosa y lo traigo pues básicamente para que recordemos cositas de anatomía. Entonces están las neuronas de asociación, como lo estoy señalando acá con el marcadorcito, que están en la sustancia gris, en las astas de la médula espinal, ¿cierto? Y estas neuronas, que también son llamadas interneuronas, se van entonces a asociar, ya sea con las neuronas sensitivas o con las neuronas motoras. Eso ya lo sabemos desde anatomía. Acá hay algo interesante y es que miremos las neuronas motoras, donde tienen su núcleo, que es acá rojito, ¿cierto? Y miremos las neuronas sensitivas, que es esta aquí de azulito, donde podemos ver su núcleo. ¿Listo? ¿Por qué es importante esto? Esto es un poquito de minucia, pero como estamos hablando de anatomía, pues cabe la importancia de esto. Cuando tenemos una radiculopatía, una compresión de las raíces, generalmente se comprimen, son las neuronas motoras, ¿cierto?
y miremos que el núcleo de la raíz, el núcleo de la neurona sensitiva está por fuera de la médula espinal y las neuronas motoras, su núcleo está adentro en la médula. ¿Listo? Eso es importante tenerlo en cuenta para nosotros en electrodiagnóstico porque las radiculopatías no van a afectar en la electromiografía, no van a afectar el componente sensitivo del nervio, precisamente porque digamos que esta radiculopatía o esta hernia discal o cervical no estaría espichando, no estaría enfermando esta parte de la neurona. Y en cambio las neuronas motoras, sí. Eso es importante para nosotros. Listo. Y los otros componentes, entonces, vemos que digamos que los nervios bajan por la médula espinal, aquí hacen conexión con las interneuronas, esta ya hace conexión con las neuronas sensitivas o con las neuronas motoras, que finalmente las neuronas sensitivas van a llegar a ser los receptores nociceptores, pues. Y las neuronas motoras se van a comunicar o van a tener relación pues con la unión neuromuscular y con el órgano efector que va a ser el músculo, ¿cierto? Explicado de otra manera, esto es lo mismo. La raíz motora tiene su núcleo en este lugar que sería dentro de la médula espinal y está todo el nervio y está la unión neuromuscular, ¿cierto? Entonces nosotros podemos tener algunas afectaciones en este nivel, algunas afectaciones en el nervio periférico, algunas afectaciones en la unión neuromuscular, ¿cierto? Y esto es lo mismo que habíamos visto en la diapositiva anterior, pero de la neurona sensitiva. Si tienen dudas, levantan la mano. Ahora bien, cuando nosotros hablamos de lesión de nervio periférico o lesión de estas neuronas, entonces hay varias clasificaciones. Está la clasificación de Sheldon y está la clasificación de Sunderland. A mí me gusta preguntar esta clasificación sobre todo la de Sheldon, que es la más, digamos, la más sencilla, que es la más utilizada, porque primero, pues obviamente me parece importante que conozcamos esta clasificación, porque de acuerdo a esta clasificación nosotros los fisiatras, y si ustedes la conocen, pues podemos hablar de algo de pronóstico en la recuperación de las lesiones de nervio periférico. Y dos, para los que se quieren presentar a especialización, en varias ocasiones ha caído preguntas sobre la clasificación de Sheldon, de qué es una neuropraxia, qué es una axonotmesis y qué es una neuronmesis. En esta diapositiva les tengo entonces el resumen, pues. Entonces, según Sheldon, pueden haber 3 tipos de lesiones del nervio periférico. La primera es una neuropraxia en la cual hay una desmielinización focal, ¿cierto? Es decir, hay una atrofia, pues, o un daño de la mielina, pero el axón está completamente intacto. ¿Listo? En la axonotmesis ya hay daño axonal, pero todavía no hay sección completa del nervio. ¿Listo? Vean que la axonotmesis no se divide por grados como en la clasificación de Sunderland. La clasificación de Sunderland uno también la encuentra en los libros, pero para efectos prácticos siempre utilizamos la clasificación de Sheldon. ¿Listo? Entonces, neuropraxia, desmielinización. Axonotmesis, daño parcial de los axones. Y neurotmesis es cuando hay una sección completa del nervio. ¿Listo? Como lo vemos también acá, pues como en la gráfica. ¿Listo? Entonces, obviamente, esto nos puede hablar de pronóstico. La neuropraxia va a tener mejor pronóstico de recuperación que una neurotmesis en donde hay sección completa del nervio. ¿Listo? Atentos para los que se quieren presentar después a especialización, que a veces cae esa pregunta. Por eso me gusta preguntarla. Ahora tengo una pregunta. ¿Alguien sabe cómo se hacen, ha visto o sabe qué es un estudio electrodiagnóstico o sabe cómo se hace una electromiografía? Voy a suponer que no. Entonces, los estudios electrofisiológicos o estudios de electrodiagnóstico, pues los podemos clasificar en estos tipos. 1. Están los estudios de conducción nerviosa,
están los estudios de conducción nerviosa motora y sensitiva. Están la electromiografía de aguja, ya vamos a desglosar un poquito de esto. Hay algunas técnicas especiales como son los estudios, el estímulo repetitivo, la estimulación nerviosa repetitiva, y dentro de los estudios de electrodiagnóstico pues también hablamos de los potenciales evocados, somatosensoriales, sensitivos, visuales, auditivos. ¿Listo? Entonces, ¿qué es una electromiografía y neuroconducción? Primero, es parte del mismo examen. ¿Listo? Cuando vayamos a solicitar una electromiografía, pues vamos a tener que ordenar los dos códigos diferentes. Uno que se llama electromiografía y otro que se llama neuroconducción. ¿Esto por qué lo repito? Porque algunos médicos no hacen un adecuado ordenamiento pues del estudio. Entonces llega el paciente para un estudio y digamos que solamente le ordenó la electromiografía de aguja y el estudio está incompleto. Listo, son dos exámenes en uno, siempre hay que mandar los dos. Listo. Y ya las otras técnicas como la estimulación nerviosa repetitiva, pues también se pueden solicitar, pero generalmente la solicitan más algunos especialistas, como por ejemplo los neurocirujanos o los neurólogos, para evaluar algunas cosas como más puntuales. De hecho, el estímulo nervioso repetitivo es una técnica en la cual estamos haciendo diferentes estímulos en el nervio para... A ver, voy a volver acá un poquito. Vamos a intentar hacerle zoom a la unión neuromuscular. ¿Listo? Esto que está en moradito son vesículas y lo rojito son cuantos de acetilcolina. Las vesículas moraditas están cargadas de cuantos de acetilcolina, ¿cierto? Para que haya una contracción muscular, tiene que haber una liberación de la acetilcolina a través de la membrana sináptica, pasa los cuantos de acetilcolina a través de ese espaciecito virtual que habría entre la unión neuromuscular e ingresan a la membrana de la célula muscular. ¿Para qué esto? Cuando hacemos un estímulo repetitivo, es decir, estamos estimulando el nervio, Tsukiti, pasa el estímulo y despolarizamos la membrana, es decir, se liberan cuantos de acetilcolina en la unión neuromuscular. Si empezamos a liberar muchos, en algunas enfermedades se agota estos niveles de acetilcolina, entonces se disminuye la contracción muscular, como es en el caso del botulismo, de la miastenia gravis o en el síndrome de Eaton-Lambert. Listo. Me disculpan que me fui como por ese ladito que es como muy especializado, pero me parecía importante. En términos generales, entonces, serían los estudios de conducción nerviosa, tanto sensitivos como motores, y la exploración con aguja con la electromiografía. Las indicaciones, siempre lo pregunto. Entonces, indicaciones principales de ordenar un estudio electrodiagnóstico o una electromiografía, pues, una, cuando estemos sospechando lesiones de plexo tanto braquial como lumbosacro, un accidente de tránsito, el paciente no puede mover la extremidad, sospechamos que tenga una lesión de plexo braquial, solicitamos una electromiografía y neuroconducciones, pues como para tratar, uno, de confirmar la lesión y dos, de identificar el sitio específico de la lesión. Dos, y este es uno de los más frecuentes, cuando sospechamos o queremos confirmar o descartar una radiculopatía. Cuando hay alguna hernia cervical o hernia lumbar que nos esté ocasionando pues una compresión de alguna de las raíces nerviosas, entonces es una de las principales indicaciones de solicitar uno de estos estudios. Tres, lo que nos trae hoy, que es cuando sospechamos que haya ya una lesión, un atrapamiento de nervio periférico, y no simplemente tiene que ser un atrapamiento, puede ser cualquier tipo de lesión de nervio periférico. Y cuatro, cuando sospechamos algunas enfermedades que comprometen ya sea los nervios periféricos, la unión neuromuscular o los músculos como tal, porque podemos evaluar la fibra intrínseca muscular con la electromiografía de aguja. Entonces, en sospechas de miopatías y de polineuropatías. Listo. Siempre lo pregunto para que tengamos claro al menos las indicaciones de solicitar el estudio. Bueno,
Listo, ¿qué son entonces los atrapamientos de los nervios periféricos? Son las compresiones, ya sean agudas o crónicas, de los nervios periféricos en algunos sitios. Listo. Y generalmente son sitios que tienen alguna predisposición anatómica para que esto suceda, que pueden ser en sitios donde pasa el nervio, que hay mucha estrechez o que hay varias estructuras pasando como por el mismo sitio anatómico. Listo. Cuando hay un atrapamiento, cuando yo le explico a los pacientes, cuando el nervio se despicha, cuando lo estamos comprimiendo, pues inicialmente puede ser que haya una desmelinización focal, es decir, que haya una neuropraxia. Pero si el estímulo continúa, si el estímulo persiste, si el espichamiento del nervio continúa en el tiempo, pues el nervio va a seguir sufriendo y no solamente va a presentar una desmelinización, sino que también va a presentar un daño axonal. Y cuando tenemos afectación de los nervios periféricos, vamos a tener algunos síntomas que se denominan tanto síntomas positivos como síntomas negativos. Los síntomas sensitivos positivos serían entonces las parestesias, las disestesias, el dolor, y los síntomas negativos sería sobre todo la hipoestesia y la debilidad muscular. ¿Listo? Entonces vamos a hablar de algunas. Pueden haber compresiones agudas, como por ejemplo en la parálisis del sábado por la noche, que ahorita vamos a ver cuál es, en la que puede haber o una neuropraxia o una isquemia aguda que pueda comprometer solamente la mielina o que pueda comprometer también el daño axonal. O compresiones crónicas, cuyo ejemplo es el más, es como el atrapamiento más frecuente en toda la población, que es el síndrome del túnel del carpo, donde hay una compresión crónica que es secundaria a muchos factores de riesgo. ¿Listo? Ahora bien, vamos a hablar un poquito de algunas de las más frecuentes al menos. El síndrome del túnel carpiano, todos ya sabemos más o menos qué es, listo. Es la compresión del nervio mediano en el túnel carpiano, listo. Esa estructura anatómica que está ubicada en el carpo, donde son 10 estructuras las que pasan, que son los tendones de los flexores y el nervio mediano, listo. Un poco pues como de datos, pues es la compresión nerviosa más frecuente, con una incidencia entre 1 a 3 casos, algunos artículos hablan de 3.6 casos por 100.000 personas en un año, la prevalencia es de 50 casos por 1.000 personas, es decir, más o menos del 5%, algunas veces podemos encontrar que es menos, otras veces podemos encontrar que es más, de acuerdo pues como a la serie. Se produce más en las mujeres, ¿cierto? Es más de las mujeres y esto podría ser explicado en algunas situaciones por los trabajos manuales, en otras situaciones por el influjo hormonal, ¿cierto? Porque la bioquímica hormonal produce edema o hinchazón de algunos tejidos, ¿cierto? Y también puede producir edema y compresión en el túnel carpiano. ¿Listo? Factores de riesgo, entonces, la inflamación de la vaina de los tendones de los flexores por movimientos repetitivos, es decir, trabajo manual y movimiento repetitivo. Puede ocasionarse algunas veces esta compresión o el túnel carpiano en relación con algunos traumas o por el edema que ocasiona el trauma. Listo, es relativamente frecuente que nos lleguen pacientes que tuvieron una fractura de radio distal o una fractura de la ulna, que fueron llevados a osteosíntesis y en los días después de la osteosíntesis presentan síntomas compatibles con el túnel del carpo y es porque el paciente está muy edematizado y obviamente vamos a tener aumento de la presión en el túnel carpiano. Listo. Lo que les decía que también explica por qué en las mujeres se produce más. En el embarazo también hay más edema de los tejidos blandos. El uso de anticonceptivos orales también por lo mismo. Los pacientes con diabetes e hipotiroidismo también se ha visto que tienen con más frecuencia este tipo de situaciones del túnel del carpo, la obesidad y sobrepeso también. Hay algunas situaciones como la amiloidosis, la acromegalia, la tuberculosis, que también son factores de riesgo, aunque vemos con menos frecuencia. Cambios anatómicos de la mano también, cuando hay fracturas o luxaciones de los huesos del carpo, hay cambios anatómicos en el túnel carpiano, aumenta la presión y produce pues el atrapamiento como tal. La clínica pues todos la conocemos,
¿cierto? Síntomas positivos o síntomas negativos, parestesias, que predominan sobre todo en el dermatoma del nervio mediano, pues en el territorio de inervación sensitiva del nervio mediano, que recordemos que son los primeros 3 dedos y la mitad del cuarto dedo, ¿listo? Pero, pues, generalmente los pacientes no llegan tan floriditos y ni llegan diciendo que se le entumen los primeros 3 deditos de la mano. Es muy frecuente que los pacientes digan que se les entumen todos los deditos de la mano por igual, o de hecho que se les entume desde el antebrazo, el codo y que las parestesias bajan o que son en la muñeca. Listo, para que no nos confiemos de que tiene que ser solamente de los primeros 3 dedos. Y en casos crónicos y graves o en casos severos, pues podemos encontrar hipotrofia o atrofia de los músculos inervados por el mediano en la mano, como en la foto que vemos una atrofia de la musculatura tenar. Aquí me voy a detener un poquito porque quiero mostrarles una foto de un paciente. Esperen, yo dónde tengo esto. Voy a presentar pantalla completa. Esta es una foto que tomé la semana pasada de una paciente que llegó a la consulta no para hacerle consulta como tal, sino para hacerle una electromiografía. Vemos acá voy a ponerle zoom. Vemos la gran diferencia de la musculatura de la región tenar. Vemos que por acá, ¿sí alcanzan a ver? ¿Sí están viendo? Sí, profe. Sí, profe. Vean entonces la atrofia de la región tenar tan marcada que tiene esta paciente, comparado de hecho con la mano contralateral. Esto es una paciente con un síndrome del túnel del carpo severo. ¿Listo? Para que no se nos olvide. Me vuelvo por acá, dejar de compartir. Comparto esta. Ahí están viendo, ¿cierto? Muy bien. ¿Quién me puede decir en el recuadro superior izquierdo cómo se llama este signo? Nadie. Bueno, ahorita lo vamos a ver. En el recuadro superior derecho, ¿cómo se llama esta maniobra semiológica? Tinel sería más la de abajo, donde se intenta demostrar pues como el movimientico, ¿cierto? Arriba solamente está comprimiendo, abajo sí sería un Tinel. Y el de la imagen inferior izquierda, perdón, ¿cómo se llama la maniobra? Fallen. Listo, muy bien. Entonces, todos sabemos cuando estamos evaluando túnel del carpo por semiología, Tinel y Fallen invertido, ¿cierto? Y la evaluación pues de la sensibilidad y esas cositas. Pero, ahorita les muestro. Bueno, les vamos a una vez. Vemos acá en este cuadrito la sensibilidad y la especificidad de algunas de las pruebas, ¿cierto? Entonces veamos, por ejemplo, la prueba de Fallen, que es la que más conocemos con una sensibilidad tan amplia. Verán estos rangos desde el 10 al 91%. Y la especificidad también tiene un rango muy amplio, es decir, no es la mejor prueba, ¿cierto? Al igual que el Tinel, con una sensibilidad entre el 23 y el 60%, ¿cierto? ¿Para qué les traigo esto y para qué les mostré la primera fotico? Veamos la maniobra de Durkheim o Duncan, así se puede encontrar, que también es una de las que tiene mejor sensibilidad y especificidad, y el signo del aleteo, este que habíamos visto en la diapositiva, no es una prueba como tal, pero es un hallazgo semiológico que es lo que tiene mayor sensibilidad y especificidad a la hora de hablar de síndrome del túnel del carpo. ¿Listo? ¿Todo esto para qué? Para que no nos quedemos solamente con Tinel y Fallen, sino que interroguemos o hagamos algunas otras maniobras. ¿Listo? ¿Por qué? Porque necesitamos hacer el diagnóstico del síndrome de túnel del carpo. ¿Y cómo lo hacemos? Obviamente con un adecuado interrogatorio. El paciente se queja de parestesias, de hipoestesias, de dolor, ¿cierto? En el territorio del mediano, aunque ya sabemos que no siempre tiene que ser solamente en el territorio del mediano. Generalmente es de predominio nocturno. ¿Alguien sabe por qué las parestesias o los síntomas son de predominio nocturno? Porque
porque los pacientes no pueden. No escuché. Eso, correcto. Resulta que exacto, los arcos de movilidad máximos, es decir, cuando estamos dormidos o flexionamos mucho la muñeca o la hiperextendemos, y es ahí donde más aumenta la presión dentro del túnel del carpo. Entonces, por eso es de predominio nocturno, aunque no siempre lo es. Listo, y es por eso que uno de los tratamientos, ya vamos a ver que es por el uso de ortesis. Las pruebas semiológicas que ya lo habíamos dicho, en casos graves o severos puede haber debilidad, atrofia de los músculos de la región tenar, ¿cierto? Y también puede haber la pérdida de la discriminación de 2 puntos si evaluamos así pues con un poco más minucioso la sensibilidad. Esto ya lo vimos. Después de la sospecha clínica, pues intentamos hacer la confirmación pues con los estudios de electrodiagnóstico que tienen una sensibilidad entre el 85 al 90% con una especificidad entre el 82 y el 85%. ¿Listo? ¿Qué hacemos acá? Pues les voy a explicar más o menos. Entonces, si alcanzan a ver la foto de la derecha, ahí vemos que hay 2 cablecitos en el segundo dedo, ¿cierto? Y vemos que hay un aparatico que está puesto en la muñeca, ¿cierto? Básicamente, lo que hacemos con el aparatico es pasar un estímulo eléctrico a través del nervio mediano. El nervio mediano va a llevar ese estímulo eléctrico pasando a través del túnel del carpo y lo vamos a captar en el segundo dedo. No siempre tiene que ser en el segundo dedo, puede ser en el primero, puede ser en el tercero, ¿cierto? Y lo que vamos a ver son estas curvitas y eso es lo que nosotros interpretamos, ¿cierto? Acá nosotros interpretamos varias cosas, pongámoslo acá. Interpretamos, lo primero es la latencia, es decir, el tiempo que se demora en entregar el estímulo y que aparezca la onda, ¿cierto? Cuando hay una desmielinización, ¿cierto? El nervio va a transmitir mucho más despacio esa información y entonces esta onda, o es decir, la onda del estímulo, va a demorarse más tiempo en aparecer. ¿Listo? O sea, va a haber un aumento de la latencia porque hay una desmielinización, hay retardo de la conducción, porque acordémonos que la mielina ayuda es en la velocidad de conducción que es saltatoria, etcétera, etcétera. Entonces, eso es más o menos lo que nosotros hacemos. ¿Listo? Perdón. Como lo estoy haciendo desde internet, entonces se me movió acá. Nosotros en los estudios de conducción, en los estudios de electromiografía, pues clasificamos el túnel del carpo como en 3, en leve, en moderado o en grave o en severo. Los casos leves, solamente hay una desmielinización, es decir, hay una prolongación de la latencia, hay una disminución de la velocidad de conducción del nervio, listo, pero no hay daño axonal, es decir, es como si fuera una neuropraxia, listo. En los casos moderados, hay prolongación de las latencias sensitivas y hay prolongación también de las latencias motoras. Es decir, nosotros evaluamos como el componente sensitivo del nervio mediano y evaluamos el componente motor del nervio mediano. Cuando las dos latencias están prolongadas, lo clasificamos en moderado y clasificamos en grave cuando ya hay signos o evidencia de daño axonal. ¿Cómo vemos el daño axonal? Con disminución de las amplitudes o con denervación en la electromiografía de aguja. ¿Qué es esa cosa? Entonces ya sabemos que es la latencia y la amplitud es por decirlo de alguna manera, la altura de la onda. ¿Listo? Entonces, cuando la onda es muy chiquitica, muy chaparrita, es porque nos está indicando básicamente un daño axonal. Eso generalmente no lo pregunto, pero para que si les llega un estudio, ustedes de pronto en la consulta tienen un paciente con parálisis en las manos, le mandan la electromiografía para que entendamos algo también del reporte. ¿Listo? También, ¿cómo podemos confirmar esa sospecha diagnóstica de síndrome de túnel carpiano? Pues con una ecografía. Ventajas, que pueden detectar algunas otras anormalidades que en el estudio electrodiagnóstico no. Por ejemplo, una luxación de los huesos del carpo. ¿Listo? Ahí podemos ayudar a cómo identificar pues algunas otras causas del atrapamiento del mediano. Ventajas, pues que no es invasivo y no es doloroso, porque el estudio de electromiografía pues es fastidiosito. ¿Listo? Desventajas, que es operador dependiente.
Y esto es la sensibilidad y la especificidad. Cada vez toma más fuerza la ecografía en la evaluación de los atrapamientos de nervio periférico. Listo, para que lo tengamos en cuenta. Pero sí hay que tener en cuenta que es un estudio muy, muy operador dependiente. Listo. ¿Alguna otra ayuda diagnóstica? Pues podemos utilizar la resonancia, ¿cierto? Podemos evaluar muy bien, pues, como el nervio como tal. Podemos detectar entonces casos raros de algunas causas de síndrome del túnel del carpo. No es invasivo y no es doloroso. Tiene muy buena correlación con la electromiografía, contrario a la ecografía, pero casi no se utiliza en el medio, ¿cierto? ¿Por qué? Por su alto costo y porque antes de nosotros pensar en pedir una resonancia, pues hacemos los otros dos anteriores y con eso generalmente tenemos. Listo. En casos de dudas, en algunos otros casos difíciles, pues podríamos pedir una resonancia. Listo. Tratamiento, estos son los tratamientos pues que hay hasta el momento. El uso de férulas o de ortesis, que se recomienda que sea solamente en la noche, precisamente por la fisiopatología que acabamos de mencionar. El uso de algunos medicamentos, dentro de los medicamentos se puede usar AINE, se puede hacer acetaminofén, antineuropáticos, esteroides, que ya vamos a hablar un poquito de eso. Infiltración también se puede hacer, de hecho es uno de los tratamientos que también más hacemos para estos pacientes. Indicaciones de ergonomía, obviamente, para evitar las posturas anómalas, evitar los movimientos repetitivos. Entonces, también dentro de los tratamientos, ordenamos que el paciente sea valorado por terapia ocupacional. Listo. Acuérdese la importancia del terapeuta ocupacional. Y finalmente también tenemos pues la fisioterapia. Listo. Y ya lo último sería pensar en cirugía. En cuanto a los medicamentos, pues hay algo de evidencia en que los esteroides orales pueden mejorar los síntomas, pero sobre todo a corto plazo. Los AINES generalmente no los utilizamos porque no han demostrado pues que sea superior a los otros medicamentos. Listo. En lo personal, yo casi no utilizo estos medicamentos. Utilizo antineuropáticos tipo pregabalina, sobre todo para mejorar los síntomas. Listo, para mejorar esos síntomas de parestesias. Pero en términos generales, casi no utilizamos medicamentos como pilar del tratamiento en estos pacientes. Listo. La infiltración. Por el contrario, si hay como más evidencia en que la infiltración puede mejorar los síntomas a corto y a mediano plazo. Listo. Sobre todo cuando lo comparan con los esteroides orales. Listo. En lo personal, es uno de los tratamientos que más hago, junto con el uso de las ortesis. De hecho, generalmente les prescribo las ortesis y si están muy sintomáticos, las infiltro también o los infiltro también. Lo otro es el uso de la férula, que para mí es fundamental. De hecho, es el tratamiento más prescrito por todos los médicos, ¿cierto? Y ¿por qué? Uno, pues porque ya sabemos pues la fisiopatología, una de las fisiopatologías que explican este atrapamiento. Dos, por ser bueno, bonito y barato. ¿Listo? Yo lo recomiendo solamente en la noche. Hay algunas personas que lo recomiendan todo el tiempo. Eso es muy incómodo, entonces yo lo recomiendo simplemente en la noche. Y así, es uno de los tratamientos que ha demostrado que puede disminuir la progresión de la severidad del daño del nervio. ¿Listo? La fisioterapia, en términos generales, bastante controvertida. No hay evidencia que nos diga que la fisioterapia sea mejor que algunos de los otros tratamientos. En lo personal, el uso de ultrasonido y el uso de estas cositas, pues yo no estoy muy de acuerdo con ello porque no tienen muchas implicaciones en su fisiopatología. Por el contrario, hay algunas técnicas en fisioterapia que se llaman técnicas de neurodinamia o neurodinámica, y lo que se trata es que haya movilización del nervio mediano pues en el túnel del carpo. ¿Listo? Con algunos estiramientos. ¿Listo? Este tipo de terapias enfocadas en la neurodinámica sí me parece que fisiopatológicamente impacta más pues como en la enfermedad. ¿Listo? Porque a veces en el túnel del carpo hay edema, hay inflamación, hay fibrosis y haciendo las movilizaciones
se liberan o se rompen esos puentes de fibrosis que se pueden estar generando en el túnel. ¿Listo? O finalmente la cirugía, que es una cirugía muy sencilla, dura 20 minutos, con muy pocos riesgos. De hecho, se hace con un bloqueo de la extremidad, se le pone el torniquete al paciente para evitar sangrado, etcétera, etcétera. Cuando estén en ortopedia, posiblemente vayan a entrar a una cirugía de una liberación del túnel. ¿Listo? Muy bien. Antes de pasar a eso, entonces, en términos generales, los casos leves los tratamos de forma conservadora y en lo personal, férula, yo les mando la terapia, pero principalmente para que hagan la neurodinamia del nervio mediano y e infiltración si son muy sintomáticos. Los casos graves o los casos severos, de entrada uno ya dice, ve, ya hay daño axonal, ese nervio se está muriendo, no podemos permitir que todos esos axones se mueran porque ya va a empezar con atrofia, se va a limitar los agarres, etcétera, etcétera. Entonces, en los casos severos, generalmente indicamos la cirugía. Y en los casos moderados, pues de la fotico de la derecha, de la izquierda, perdón, que le pedimos al paciente que coja el papelito y no es capaz de hacerlo adecuadamente, entonces hace flexión del pulgar. Y el signo de Wattenberg, como lo vemos en la imagen de la derecha, es que hay una abducción sostenida del quinto dedo porque predomina el abductor del quinto. Entonces, cuando la persona se va a meter las manos al bolsillo, el dedito chiquito le queda por fuera del bolsillo. Ese es el signo de Wattenberg. ¿Listo? Para confirmar el diagnóstico, igual, podemos hacer uso de los estudios de electrodiagnóstico, las mismas técnicas, pues, similares a como lo hacemos en el nervio mediano, ¿cierto? La ecografía también ha venido cogiendo, pues, como mucha fuerza. Ya en la ciudad se han venido entrenando varias personas en hacer ecografía de nervio periférico, entonces es uno de las ayudas diagnósticas, conociendo obviamente sus ventajas y las desventajas, como lo habíamos mencionado en el túnel carpiano. Y el tratamiento puede ser con el uso de ortesis, aunque tienen muy baja evidencia, sobre todo en los casos donde hay luxación del nervio con la flexión. A veces también se puede infiltrar para mejorar la inflamación a este nivel. El manejo inicialmente es conservador, como ya lo habíamos dicho, también puede haber fisioterapia, aunque con poca evidencia, educación en las posturas, porque ya sabemos que puede ocurrir con la flexión sostenida, estiramientos, sobre todo para hacer neurodinámica del nervio ulnar,
¿cierto? Y en algunos casos refractarios, pues puede llegar a la cirugía. ¿Listo? Tercer atrapamiento, la parálisis del sábado por la noche, que es la compresión del nervio radial, ¿cierto? Este es rápido, eso. El nervio radial puede sufrir en varias ocasiones. Una de las ocasiones en las que puede sufrir el nervio radial, que no entraría dentro del concepto de parálisis del sábado por la noche, es el uso de las muletas. Acuérdense que cuando las personas usan muletas, esta muleta, la persona no se debe apoyar sobre la axila, porque por ahí es donde está pasando el nervio. Entonces puede producir también lesión del nervio radial o del nervio axilar, ¿cierto? Recordemos que el nervio radial pasa por el canal de torsión, como lo vemos acá, da la vueltecita. Entonces es frecuente que en este canal de torsión, cuando hay fracturas de húmero distal, haya lesión del nervio radial. Esto es muy importante, se los van a preguntar cuando estén rotando en ortopedia y lo preguntan en los exámenes también. Listo, para que lo tengan en cuenta. Fractura de húmero distal, ¿cuál es la lesión nerviosa más frecuente? Una lesión del nervio radial. Listo. Algunas otras cosas, algunas bandas fibrosas o algunas anormalidades anatómicas pueden ocasionar también esto. Y lo del parálisis del sábado por la noche es que las personas borrachitas se apoyan sobre el brazo para dormir y hacen una compresión del nervio radial. ¿Listo? ¿Qué vamos a presentar? Entonces, mano caída por debilidad de los músculos que inerva el radial, es decir, los músculos extensores de la muñeca, ¿cierto? Podemos tener, de acuerdo al nivel de la lesión, limitación para la extensión del codo, la muñeca y los dedos, ¿cierto? Puede haber pérdida de algunos reflejos y obviamente vamos a tener alteración de la sensibilidad en el territorio del nervio sensitivo, del nervio radial, como lo vemos en la imagen. El diagnóstico, igual, podemos hacer estudios de conducción nerviosa para evaluar cómo está funcionando ese nervio y la mayoría de veces son neuropraxias, entonces el manejo inicialmente va a ser con el uso de ortesis para evitar que haya mano caída mientras hay recuperación y remielinización de ese nervio. ¿Listo? En algunas otras ocasiones, cuando es por malformaciones arteriovenosas y eso, pues la cirugía es muy buena opción. O cuando hay lesiones que no se recuperen con el tiempo y que no sean susceptibles de reparación nerviosa, podemos, el ortopedista puede hacer algunas transferencias miotendinosas para mejorar la mano caída. ¿Listo? Como lo vemos acá. Acá hay una transferencia y pasaron el flexor radial del carpo, yo creo que es este, a la extensión. ¿Listo? Otro atrapamiento ya en los nervios inferiores, meralgia parestésica. Me gusta preguntarla porque cae a veces en exámenes de admisión. Segundo, porque de médico general me llegaron varias y afortunadamente tenía el conocimiento y los puede manejar y es de fácil manejo inicial, ¿cierto? Entonces me parece importante que lo conozcamos. La meralgia parestésica es el atrapamiento del nervio cutáneo femoral lateral. Listo. Este es un nervio puramente sensitivo, exclusivamente sensitivo, que nace de las raíces L2 y L3 y su función sensitiva únicamente es darle la sensibilidad a la cara lateral del muslo. ¿Listo? Generalmente, ¿cómo se produce la meralgia parestésica? Pues veamos por dónde pasa por donde pasa el nervio femorocutáneo lateral, ¿cierto? Cerquita a la espina ilíaca antero superior y cerquita al ligamento inguinal y cerca al tensor de la fascia lata, que vendría a estar acá. ¿Listo? Por eso, entre los factores de riesgo está el uso de ropa muy ajustada, las personas que tienen mucha barriguita,
¿cierto? O las personas que permanecen mucho tiempo sentadas. ¿Listo? Bueno, acá está. Etiología, algunos traumatismos porque es un nervio relativamente muy superficial, la obesidad por lo que les había dicho, los desbalances pélvicos no es tan frecuente, pero hay ocasiones en que hay aumento del balance pélvico, entonces anatómicamente puede favorecer la compresión. El uso de algunas ortesis o de algunos corsés que cada vez están en menos uso, pero hay indicaciones precisas en las que definitivamente utilizamos corsés para estabilizar la columna, pueden generar atrapamiento de este nervio. Los síntomas entonces van a ser disestesias o síntomas sensitivos en la cara anterolateral del muslo. Ya. Y se pueden producir a veces con la bipedestación prolongada, cuando el paciente está haciendo fila en algún lado o cuando está mucho tiempo de pie, o con la extensión de la cadera porque estamos elongando el nervio. Listo. Se confirma también con estudios de conducción, de neuroconducción, entonces con electronografía. En algunos casos o en algunas otras ciudades, como por ejemplo en Cali, no les gusta pedir tanto los estudios de neuroconducción para la meralgia, sino más bien piden potenciales evocados. Hace parte de los estudios de conducción sensitiva, pero por ejemplo en Medellín solicitamos más los estudios de neuroconducción. ¿Listo? Y dentro del tratamiento, pues tenemos varios tratamientos. El tratamiento inicial va a ser con antineuropáticos como la pregabalina, ¿cierto? Se pueden hacer infiltraciones o bloqueos en este nervio como para ayudar a mejorar los síntomas. Se puede hacer uso de lidocaína en parches, sobre todo para mejorar un poquito esas disestesias, porque en realidad les fastidia mucho. Y en algunos casos refractarios, pues se puede llegar a requerir de la cirugía para descompresión del nervio. ¿Listo? Otro de los atrapamientos comunes en el miembro inferior es el atrapamiento del nervio peroneal, antes llamado fibular común, ¿cierto? Anatómicamente recordemos que el nervio peroneal va bajando por la cara lateral de la pierna y pasa justo por detrás de la cabeza del peroné, ya luego se hace un poquito más anterior y ya va dando pues como sus ramas. ¿Listo? Es bastante frecuente en algunas circunstancias, vamos a ver, sobre todo cuando hay traumas, sobre todo traumas deportivos, pueden haber contusiones directas en la cabeza del peroné y lesionar este nervio. Cuando hay algunas rupturas de los ligamentos, también puede haber lesión del nerviecito, sobre todo por la elongación del nervio. Cuando hay luxaciones, obviamente también. En cirugías de rodilla, aunque es poco frecuente, en reemplazos de rodilla, en prótesis, en artroplastias de rodilla, es bastante frecuente que salgan después con un pie caído por una lesión del nervio peroneal. ¿Listo? Pueden haber compresiones, sobre todo en cirugías muy largas, ¿cierto? Donde el paciente está anestesiado y ¿cómo les explico? Durante la anestesia, durante la cirugía, algunas posiciones en las que pongan el pie pueden favorecer que haya un contacto y un atrapamiento entre la camilla, entre el colchoncito de la camilla y la cabeza del peroné. Entonces, vemos con relativa frecuencia pies caídos o lesiones del peroneal después de cirugías o después de estancias en UCI. Listo, después de estancias en UCI por lo mismo. Algunos otros factores de riesgo en algunas otras etiologías es por el uso de férulas, listo, o de vendajes, para que lo tengan muy en cuenta. Y obviamente algunas otras causas, pues como más anatómicas, como en los casos de algunas neoplasias, algunas masas, pues, o en casos de vasculitis, que las vasculitis pueden dar lesiones de nervios periféricos en todos, listo, para que lo tengamos en cuenta, que no lo había mencionado previamente. Estudios de conducción nerviosa también para confirmar la lesión del nervio periférico y para confirmar si lo que presentó fue solamente una desmielinización o es un daño axonal, y si es un daño axonal, si es parcial o si es completo. ¿Listo?
Y en los tratamientos, pues muchas veces el tratamiento inicial, generalmente son neuropraxias, el tratamiento inicial es con la prescripción de ortesis para evitar que el pie mantenga caído, para evitar una contractura en equino y para facilitar la marcha del paciente. Las ortesis, en términos generales, se pueden prescribir tanto de material termoformado, que es un termoplástico que se hace a medida, ¿cierto? Las ventajas es que son muy duraderas y son de más bajo costo, o lo que ya se ha venido también utilizando y que prescribimos con alguna frecuencia, estas son el mismo principio biomecánico, pero ya es en fibra de carbono, vean la diferencia, es mucho más liviana y es mucho mejor tolerada en algunos casos por los pacientes. Sin embargo, hay casos en los que utilizamos OTP termoformada que no se beneficiarían de la ortesis en fibra de carbono, ¿listo? Como en los casos en los que el pie es muy inestable, hay mucha deformidad, etcétera, etcétera. ¿Listo? Y esto es la explicación de por qué también nos funciona. Entonces, esto es una marcha equina, donde el paciente tiene que hacer una hiperflexión de la cadera para poder dar el paso para que no se le arrastre. Y con la ortesis, pues lo que mejoramos es las fases de la marcha. ¿Listo? En algunas otras ocasiones también podemos hacer transferencias tendinosas, ¿cierto? Sobre todo el tibial posterior, que es el que vemos ahí, para lograr hacer dorsiflexión del tobillo. Otro de los atrapamientos es el síndrome del túnel del tarso. Resulta que en el pie también hay un túnel que se llama el túnel del tarso, y por este canalcito, por este túnel pasa el nervio tibial, ¿listo? Y también puede haber compresiones por inflamación, por gangliones, por masas, por hipertrofias, etcétera, etcétera. ¿Listo? Los síntomas también van a ser síntomas sensitivos, puede haber debilidad, dolor, ¿listo? Sobre todo en la planta del pie. El diagnóstico también se realiza con estudios de conducción nerviosa, ¿cierto? Con otras técnicas, pues, y el manejo, bueno, dentro de esto también podemos hacer uso de la resonancia y de la ecografía. Recordemos que la resonancia es, pues, generalmente lo último que solicitamos, porque generalmente con los estudios del electrodiagnóstico y con la ecografía, pues, damos con el diagnóstico preciso y se puede llevar a un tratamiento exitoso. En algunos casos se puede infiltrar porque recordemos que hay inflamación. En algunos otros casos podemos utilizar algunas ayudas ortopédicas, sobre todo para mejorar el apoyo, porque veamos acá que el paciente tiene un pie plano en valgo, ¿cierto? Tiene tanto valgo que puede haber una elongación del nervio tibial por donde pasa en el túnel del tarso, y con la ortesis pues podemos mejorar la pisada y mejorar los síntomas del túnel del tarso. ¿Listo? O también se pueden hacer cirugías de descompresión o liberación del túnel del tarso. ¿Listo? Muchachos, eso era la clase. Generalmente, ¿qué pregunto? La clasificación de Sheldon, hago una pregunta de meralgia, hago una pregunta de manejo del túnel del carpo. ¿Listo? Para que lo tengan en cuenta. Preguntas, dudas, inquietudes. Nada. No, profe, muchas gracias. Todo muy claro, profe. Listo, muchachos. Que estén muy bien. Muchas gracias por todo y gracias por lo de permitir que fuera esta virtual, porque si no iba a llegar tarde. Listo. Cualquier cosita, Sebastián tiene mi número. Si tienen preguntas, cualquier cosita, le piden el número y yo respondo generalmente por WhatsApp cualquier cosa. ¿Listo? Entonces, feliz. Gracias, profe. Ustedes van a internado, ¿cierto? Ustedes ya desde acá pasan a internado. Ojalá que sí, y se disfruten bastante ese internado, que es una etapa muy bacana. Hasta luego, gracias, chao. Gracias, profe. Hasta luego.